Vamos rápidamente al teléfono, estamos en línea con Andrés de Leo, senador provincial de Juntos por el Cambio, quien ya paso a saludar. Buen día, Andrés. Joaquín Morales te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias por atendernos y bueno, ya preguntarle acerca de esta reunión que ha tenido el día de ayer, bueno, en el espacio de Juntos por el Cambio, y qué es lo que se ha definido en este caso, que bueno, en principio la unidad del espacio, ¿no? Sí, a ver, la unidad del espacio que en líneas generales estaba garantizada, pero bueno, por diversas situaciones que son si se quiere, de público conocimiento, habían surgido cuestiones vinculadas digamos, a divisiones internas con temas puntuales, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, situación que nunca ocurrió y que fue rápidamente desmentida, situaciones vinculadas a temas como el tema de las incorporaciones, qué pasaba con Milei. Y bueno, nosotros nos reunimos primero para definir algo que es fundamental para nosotros, que tenía que ver con el cronograma de actividades de Juntos por el Cambio, que fue fundamental, que ir armándolas, plasmándolas. Y en segundo lugar fue muy bueno, muy saludable que digamos que nuestro espacio político fuera también definiendo con absoluta claridad los temas vinculados a futuras alianzas electorales, pero en el caso concreto de Javier Milei, nosotros teníamos un tema que para nosotros era indispensable resolver, que era por las conjeturas, por las tensiones internas, era qué pasaba con Milei, que claramente había expresado una vocación de quebrar a Juntos por el Cambio, de dividir a Juntos por el Cambio, y bueno, fue unánime en el día de ayer, contundente y muy claro que Milei no integra Juntos por el Cambio, y que no vamos a permitir que se nos pretenda fraccionar y dividir, porque fraccionar o dividir a Juntos por el Cambio es ni más ni menos que dividir a la única oposición al kirchnerismo, quien le ha puesto los límites durante muchos años, y además es la única fuerza política que de alguna manera ha venido trabajando y que constituye la única alternativa política al kirchnerismo. Y bueno, esto es lo que hemos definido en el día de ayer. Bueno, se le ha cerrado la puerta entonces a Javier Milei y ya lo ven como un principal contendiente político a Juntos por el Cambio. En este caso, ¿lo vinculan al kirchnerismo? ¿Creen que está haciéndole un favor al kirchnerismo a estar tan enfrentados con Juntos? Totalmente, claramente es así. A ver, no hay que, digamos, la realidad es clara que que la intención de Milei, por acción o por omisión, es dividir al espacio de Juntos por el Cambio. Y esa división lo que genera es ser funcional al kirchnerismo, porque si el kirchnerismo abriga alguna esperanza de ganar la elección, esto es dividiendo a Juntos por el Cambio, eso no hay dudas. Y Milei expresaba esto con tanta, falta de disimulo, es que él mencionaba que Juntos por el Cambio era un gobierno que fracasó y un gobierno de fracasados, pero que decía que quería aliarse con quien fue el líder y el presidente de ese fracaso. Es decir, o Milei tomaba, o evidentemente con hipocresía el tema, o considera a Mauricio Macri un dirigente que cuando fue presidente no gobernaba, que gobernaba quienes no tenían la responsabilidad de gobernar o de ser presidentes. Me parece que eso queda quedó bastante claro y me parece que no hay que dar muchas vueltas más al tema. Esto evidentemente es lo que ha venido ocurriendo y bueno, ahora hay que trabajar ya con las propuestas, con los ejes, y ya habiéndole dejado aclarado a la sociedad, qué queremos nosotros para la Argentina, qué queremos para cada uno de los distritos, y fundamentalmente llevando claridad en este tema que nos lo pedía primero nuestros propios dirigentes, pero también
creo que lo estaban pidiendo con muchísima necesidad. La ciudadanía necesitaba que nosotros aclaráramos estas cuestiones. ¿Y qué ha dicho el expresidente Mauricio Macri? Bueno, se lo veía allí ayer en la foto sobre este tema, porque bueno, como bien lo decía usted, Milei era uno de los que apuntaba a una unión con el expresidente. ¿Qué es lo que ha dicho Mauricio Macri? Lo que se dijo es lo que está expresado en el comunicado, que salió con unanimidad y con contundencia. Es decir, esta es la posición de Juntos por el Cambio, esta es la posición de los dirigentes que integran Juntos por el Cambio, los espacios políticos que integran Juntos por el Cambio. Porque todos somos conscientes que hay momentos donde uno puede tensionar, donde uno puede, digamos, querer, no digo imponer, pero querer que parte de su agenda política sea la agenda de Juntos por el Cambio. Milei expresa en algunas cuestiones temas que me parece que Juntos por el Cambio las tomó como banderas, pero además que las viene ejercitando. La coalición cívica las viene ejercitando desde antes que Milei, no diciendo, haciéndolo, que tiene que ver con la baja de impuestos, sobre todo a los sectores de la producción y al consumo, a los más, digamos, a las pymes y a la gente, que el tema de la cuestión del gasto político, que el gasto político no es solamente un sueldo. El gasto político es la corrupción, el gasto político es la prebenda en la obra pública, el gasto político es favorecer a los amigos. Bueno, a ver, nosotros lo hemos expresado, Lilita Carrió lo viene expresando hace mucho tiempo. Ahora, que uno tenga alguna coincidencia no habilita a que esto genere tensiones, divisiones y que lleve al debilitamiento de la única oposición seria que tiene el kirchnerismo, que es Juntos por el Cambio, que lo fue antes de unirse con expresiones políticas como las que yo le mencionaba, porque la coalición cívica, del partido del cual pertenezco y presido en la provincia de Buenos Aires, es la que denunciaba la corrupción, es la que denunciaba la corrupción en la obra pública, es la que se ponía al frente de de ese negociado que representó la restatización de YPF, que no fue una restatización, sino que fue un negociado que le costó y le sigue costando miles de millones de dólares a los argentinos. ¿Dónde estaban los dirigentes que ahora dicen que vienen a cambiar la Argentina? Bueno, por ahí muchos eran asesores de aquellos sectores que estaban beneficiados y vivían del dinero que provenía de esas cuestiones. Con lo cual me parece que es importante. Ahora, ¿qué ha dicho el expresidente Macri? Que esta es la posición política de Juntos por el Cambio, pero que está bien que hay que discutir temas que Milei, viene expresando y que creo que en algunos temas podemos tener coincidencias, pero también uno puede tener coincidencias con otros sectores políticos y no necesariamente eso conlleva a un acuerdo electoral, porque reitero, la posición de Javier Milei claramente ha sido la de buscar quebrar a Juntos por el Cambio. ¿Y por qué se ve esto? Bueno, por esto que yo le mencioné, porque él tilda de fracasado a Juntos por el Cambio, pero quiere hacer un acuerdo con quien lideró lo que él llama fracaso, que obviamente yo no coincido. Tuvimos aciertos, tuvimos errores, pero me parece que si Juntos por el Cambio perdió en el 2019 con más votos que lo que ganó en el 2015, y si Juntos por el Cambio volvió a ganar en el país en el 2021, es porque evidentemente hay cuestiones que han sido valoradas por la sociedad. En segundo lugar, es muy difícil poder dialogar o generar puentes de contacto con una persona que hace del agravio personal y de la calumnia un eje de bandera, enancándose en un enojo y un hartazgo popular, que no es novedoso, que ya existe en el mundo. Pero bueno, después uno le tiene que decir a los argentinos cómo han terminado en el mundo esas experiencias de aquellos que llegan, endulzándole los oídos, diciendo lo que mucha gente quiere decir, pero no haciendo lo que dicen. Y bueno, el mundo está
plagado de estas experiencias, y en tercer lugar, con agravios que son absolutamente injustificados, porque yo puedo discutir de las ideas, pero no puedo discutir desde el agravio personal y del agravio malintencionado. Esto me parece sano. Y además, en algún momento también, cuando él le habla de economía a la gente, bueno, habrá que también discutir muchas cuestiones que él menciona. Por ejemplo, la dolarización, que lo que implica la pérdida de soberanía, que implica la falta de un banco central, que implica mencionar lo que él menciona del anti-keynesianismo. Es decir, él agravia, por ejemplo, a una mujer en una de sus famosas conferencias, tildándola de burra, porque dice que la teoría general de Keynes se escribió en el 36, cuando la crisis empezó a resolver en el mundo entre el 29 y el 33. Bueno, yo le tengo que decir a Milei que él efectivamente es el que desconoce. La crisis se generó en el 29, se profundizó en el 30 y se extendió hasta el año 35 en Estados Unidos, con caída del desempleo hasta el 25%, un crecimiento de la pobreza del 50%. Es decir, hasta con falsedad de datos da sus famosas conferencias para justificar, reitero, un enojo que es legítimo, porque la Argentina necesita un cambio profundo. Así que me parece que ha sido muy positivo que esto se aclare, que esto se despeje, y que Juntos por el Cambio avance en la construcción de su agenda, que avance en la construcción de los ejes programáticos, que pueda profundizar qué cosas hay que llevarle de propuesta a los argentinos y qué cosas vamos a hacer en nuestro gobierno, le toque a quien le toque ser presidente, gobernador o intendente. Senador, mencionaba ahí, bueno, algunas de las cuestiones que mencionaba Javier Milei. Bueno, el tema de la dolarización. ¿Cuál es la postura de la coalición ARI? Y bueno, también cómo está la cuestión esa en el espacio Juntos. Bueno, yo, voy a dar una opinión personal, porque a veces una discusión colectiva hay que darla. Y aparte, en esto, no es que uno tenga que jactarse, pero hay temas que efectivamente deben responderse con datos y y basándose en la ciencia, no en los pareceres, porque esta idea de que la dolarización ya está instalada en la Argentina, a mí no se me ocurriría opinar sobre un tema de salud con profundidad si no recurro a los especialistas. Y en el caso de la dolarización es fácil de explicarle a la ciudadanía. La dolarización implica ¿qué? Implica, en cualquier persona que haya estudiado economía, eliminar una de las herramientas que tiene cualquier gobierno para gestionar su propia economía, que es el manejo de su propia moneda. Esto es así de sencillo. Eso es técnicamente. Sí. ¿Qué quiere decir esto otro? Implica que uno pasa a tener la soberanía económica en la moneda del país que usted elige tener. En este caso, si es el dólar, usted pasa, el país pasa a ser dependiente de las políticas económicas en materia monetaria del país de los Estados Unidos. Este es el primer dato, con lo cual el gobierno queda absolutamente atado de pies y manos respecto de esta cuestión. En segundo lugar, cuando después uno tiene que elegir de qué país yo quiero bimonetarizar o directamente monetarizar el dinero circulante en mi país. Bueno, Estados Unidos no es un país complementario de la Argentina, es un país competitivo de Argentina. La Argentina basa su comercio exterior, que es la que le genera dólares, fundamentalmente en el sector agroalimentario. Hoy es nuestra situación histórica. Entonces usted va a estar atado a un país, vos vas a estar atado a un país que va a fijar su tipo de cambio en función de sus propios intereses, no en función de los intereses de quienes eligen su propia moneda. Entonces nosotros vamos a estar en un problema enorme para generar competitividad o mayor competitividad en materia de comercio exterior. Concretamente, el problema de la inflación de la Argentina no se resuelve con una medida de esa naturaleza. Sí, está claro, es como si yo digo, tengo un problema de tránsito, ¿qué hago? Prohíbo el tránsito.
y no hay más accidentes de tránsito. Esta no es la solución. Además está la solución de pico. Y además hay que mirar cómo le ha ido a los países. ¿Y a qué países nos queremos parecer? Ahora, si a mí me dicen, no, pero a mí me gusta parecerme a X país porque dolarizó y bajó la inflación. Sí, pero yo quiero ver cuáles son los indicadores de empleo, de crecimiento del PBI, de temas de la pobreza, si logró sacar a la gente de la pobreza. Claro. La Argentina ya vivió la experiencia de alguna manera pseudo dolarizar su economía. Bueno, ¿y cómo terminaron esos indicadores? Con pérdida de la industria, de capacidad industrial, con aumento del desempleo, con un Estado ausente. Esto recordamos. Yo me recibí en esa época y estuve 9 meses como profesional para poder conseguir un empleo. Situación que era terrible y terminó y desembocó en la profunda crisis económica del 2001. Todos recordamos esto. Entonces, hay que hablar las cosas con seriedad. No se puede plantear una política económica sobre la base del título o de un anuncio que la gente le puede sonar lindo, pero que después termina mal. Lo mismo pasa con el sistema tributario. El sistema tributario hay que estudiarlo con enorme profundidad. No puede gobernarse con eslóganes. No es discutir aumento impuestos, bajo impuestos. Es decir, tiene que ir plasmado de un programa concreto. Y yo sé que esto suena a veces aburrido y los medios, yo reitero, digo, no les gusta convocar a personas que profundicen estos debates. Pero la realidad es que la Argentina, por ir así medio improvisando, le ha ido como le ha ido. Sí. Bien, senador, ya para ir cerrando, le consulto con respecto a una frase que ha dicho Lilita Carrió, bueno, en estos días. Yo no votaría a Macri, aunque está en todo su derecho a presentarse. Bueno, tiene mucho que ver con esta cuestión de la unidad de allí de la coalición Juntos. ¿Cuál es su postura al respecto también? Bueno, a ver, eso ha expresado la opinión de la coalición cívica en esta etapa. Reitero, en esta etapa. A ver, yo quiero profundizar esto, el pensamiento de Lilita en tal sentido. Lilita ha sido una de las personas que más sostuvo al gobierno de Mauricio Macri, aún en las propias diferencias. Cuando todos esperaban que nosotros rompiéramos, estuvimos acompañándolo al presidente en la gestión. Y al presidente fuera de la gestión, al expresidente, o sea, al presidente Macri, expresidente fuera de la gestión. Lilita está convencida que Mauricio Macri va a ser reconocido como un presidente, como un gran presidente, independientemente de los problemas que les tocó vivir. Y lo compara a Marcelo Torcuato Alvear, y presidente radical, que durante muchos años no estaba en la consideración pública. Y ella está convencida que no necesita Mauricio Macri reivindicarse con una nueva elección, que esa reivindicación va a venir por añadidura. Ahora, la preferencia de lo que se viene tiene que ver con lo que nosotros creemos que tenemos que proponerle a la sociedad de cara a los próximos 4 años, y que tiene que ver con una oxigenación, que tiene que ver con que la sociedad pueda interpretar que Juntos por el Cambio de alguna manera va generando volumen político como para que podamos salir de alternativas que mucha gente puede vincular más al pasado que al futuro. Y en eso es lo que está expresando, pero que no invalida ni la persona, ni invalida el rol que pueden tener los dirigentes. Claro. Es el mismo rol que tiene Lilita Carrió. Lilita Carrió no ha necesitado ser presidenta para ser una persona que esté validada, una persona reconocida y una persona que ejerce sin cargo poder a la hora del rumbo que tiene que tener el país, que tiene que tener Juntos por el Cambio. Y esto es lo que ella ha expresado, pero esto no es un veto, ni implica ninguna descalificación de ninguna índole, y mucho menos esto implica la posibilidad de que esto, digamos, preanuncie, o sea, preámbulo de ninguna clase de ruptura. Bien, Andrés, ya una última y te dejamos tranquilo. Me la guardé para el final, quería consultarte, bueno, si has pensado en una candidatura a intendente para el próximo año. Yo he manifestado
una vocación, que es la de poder ser intendente de mi ciudad, y esa vocación no tiene que ver con ninguna necesidad personal, ni necesidad partidaria, ni grupal, ni tiene que ver con otras cuestiones. Entonces estamos en esta es la etapa donde uno dice que quiere y después se verá si se puede. Y esta, digamos, yo ya la he manifestado porque en esta etapa del quiero, y muchos quieren para después decir negocio otra cosa. Yo la verdad es que a esta altura de mi vida personal y en mi vida política he tomado esta decisión con vocación, con convicción. Obviamente siento que tengo respaldo de las personas que me han venido acompañando, siento que hay, digamos, que mucha gente acompaña esta decisión. Después tendremos que mirar qué es lo que le conviene a Juntos por el Cambio, qué es lo que le conviene a la ciudad, y si llegamos a un consenso, arribaremos a un consenso de quién es el candidato o candidata a intendente, y si no arribamos a ese consenso, bueno, tal vez haya que disputar una elección, como ocurrió en el año 2021, y que sea la gente quien decida. Pero esta decisión, reitero, tiene que ver con una vocación personal que trasciende el interés de un partido, de un grupo político, sino que digamos, teniendo otras opciones en lo que vienen, yo he manifestado esta intención, y bueno, me han comprendido los dirigentes que me acompañan, lo ha comprendido Violeta Carrió, pero bueno, digamos, habrá que ir viendo. Nosotros en su momento hemos manifestado, digamos, hemos priorizado siempre los intereses del conjunto. Cuando Héctor Gay manifestó que quería ser intendente, nosotros entendimos y comprendimos que era el mejor candidato, y que además él manifestaba la vocación de conducir los destinos del municipio en esta etapa. Bueno, la etapa que se viene es una etapa mucho más compleja, distinta, digamos, donde la crisis económica, la crisis social, seguramente va a tener desafíos muy grandes, y bueno, yo me siento con vocación y preparado para poder llevarla adelante. Bien, Andrés, te agradezco la comunicación y los minutos que nos has brindado para aquí, para Miradas de Radio y el U3. Bueno, gracias a ustedes, Mauro, a disposición como siempre. Chao, hasta luego. Ahí pasaba entonces la palabra de Andrés de Leo, senador de Juntos por el Cambio, bueno, comentando esta cuestión del comunicado que ha lanzado.